Bienvenido a este panel de cadena de suministro en el que me acompañan tres grandes personalidades del mundo de los sistemas y la logística. Así que no podría estar mejor acompañada y por supuesto con usted aquí presenciando y que espero que participe activamente con sus preguntas. Ayúdeme porque al final esto se tiene que poner mucho mejor de lo que va a iniciar. Tengo el gusto de presentarles a Juan Carlos Molina, director general de GS1 México, quien es licenciado en informática por la Universidad Anáhuac y tiene 8 años de experiencia en el medio financiero. Durante casi 3 décadas trabajó en el área IT de Grupo Jumex, donde fue CIO. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Mónica. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Gracias. Nos acompaña también Hugo Ruiz, director de Logística y Servicio al Cliente en Colgate-Palmolive. Desde hace 12 años ocupa esta dirección, luego de más de una década como director global de Tecnología de la Información en Colgate también, en la misma organización. Él es ingeniero industrial y de sistemas con una maestría en Administración de Empresas y también presidente del Consejo de GS1 México, y consejero directivo y socio fundador del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro, CONALOG. Gracias, Hugo, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación. Un placer. Y no menos importante, Jorge Luis García, vicepresidente de Logística y Sistemas de Impulsora Saguayo. Jorge Luis cuenta con 3 décadas de experiencia en logística y tecnología en empresas como IBM de México, United Medical Supply en Texas, Pepsi, Casa Utrey y Grupo Saba. García es licenciado en informática por UPIXA y maestro en administración por el Tecnológico de Monterrey. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Buenas tardes, Mónica. Mil gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues como ya vieron en la intro de este panel, durante los pasados 20 meses, la cadena de suministro y en particular la logística se vieron estresadas al máximo. Se cree que es un periodo en el que pues estas interrupciones que tuvieron que suceder porque hubo industrias completas que cerraron, crearon en algunos lugares desabastos, crearon fracturas, abrieron brechas incluso de seguridad, y se vio en donde la cadena de suministro no estaba suficientemente automatizada, donde no era lo suficientemente transparente o digital. Yo quisiera entonces comenzar con preguntarles, para quien quiera responder, si ustedes concuerdan con esta prueba de estrés y qué podrían decirnos como su principal lección durante esta época. Okay. ¿Empiezo o empiezas? Adelante. ¿Sí? Bueno, mira, Mónica, definitivamente sí fue una prueba de estrés que en mi carrera profesional nunca había tenido que enfrentar. A diferencia de otros eventos disruptivos como puede aquí en México, los terremotos o las inundaciones, no sé, un incendio, hasta una huelga en una de nuestras operaciones, son muy puntuales, son eventos de corto plazo y que de una u otra manera terminamos resolviéndolos como compañías y como sociedad. Pero aquí nos hemos enfrentado a un virus que ya lleva más de 1 año y medio, donde hemos tenido que lidiar con muchas disrupciones, como tú bien explicaste, a lo largo de la cadena de suministro. Seguimos lidiando con ellas y estamos viendo todavía hacia adelante más problemas. En el caso específico de la compañía para la cual trabajo, que es Colgate-Palmolive, te puedo decir que lo más que hemos enfrentado es el tema de esa disrupción en la parte logística per se, ¿sí? Falta de materias primas para fabricar los productos esenciales. Estamos en una industria, te diría yo, afortunada porque fabricamos productos para la limpieza, el cuidado personal y la desinfección de las cosas que tocamos. Y en ese sentido nos hemos enfrentado con una problemática logística muy fuerte, insisto, falta de materiales, falta de transporte, de gente que ha sido afectada por el virus. Y en el caso específico de la parte de la tecnología de información que soporta nuestra compañía, afortunadamente contamos con una plataforma tecnológica a nivel del ERP que tenemos extremadamente robusta,
y de telecomunicaciones que nos ayudó a prácticamente de un día para otro poder continuar operando la compañía de manera descentralizada, sin gran disrupción de negocio. Pero sí nos dimos cuenta, ya que sacamos la actividad del día a día corriendo, de que nos hacía falta tecnología para reaccionar más rápido y movernos más rápido. Y de las nuevas tecnologías con las que se cuentan el día de hoy, ¿no? Definitivamente, o sea, hay una oportunidad y pudiera yo elaborar más adelante sobre eso, pero ¿Cómo no? yo le doy la palabra a mi amigo para que continúe con esa parte. Jorge, tú estás en una empresa de logística con más de 80 años de antigüedad, que distribuye productos de primera necesidad y de consumo en todo el país. Me imagino que ustedes también enfrentaron pues, niveles de exigencias que no se esperaban. ¿Cómo lidiaste con eso? Sí, fíjate que coincidiendo con lo que comenta Hugo, afortunadamente la industria en la que está inmersa Grupo Saguayo es la industria de bienes de consumo, de uso diario. Afortunadamente no tuvimos que parar, como muchas otras empresas, y el estrés fundamental, el primero fue sobre la gente, ¿no? La incertidumbre, el poder proteger a la gente, porque no sabíamos, teníamos mucha preocupación de que hubiera un contagio masivo en alguno de nuestros centros de distribución. Afortunadamente no se dio, fuimos cuidadosos. El siguiente impacto fue el cambio en la demanda. Como comenta Hugo, esto cambió los hábitos de consumo de la gente. Entonces tuvimos que responder muy rápidamente con medidas de control de inventarios, que lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, porque cambia la demanda, se va hacia productos de limpieza, de cuidado personal, todo lo que son golosinas crece. Aparentemente la gente al estar recluida en su casa busca productos de satisfacción inmediata, y otras categorías bajan, ¿no? Entonces ese control de inventarios fue un problema. Eso pone estrés en la tecnología. Como comenta Hugo, ahí te das cuenta de muchas cosas que veníamos trabajando y que necesariamente o que no necesariamente teníamos disponibles. Entonces fue también un tiempo de aprendizaje. Desde el punto de vista de TI, afortunadamente mi equipo de trabajo resultó, no sé si beneficiado, pero por lo menos su productividad se sostuvo y aumentó durante la pandemia. Es decir, los equipos de IT afortunadamente se adaptaron rápidamente, desarrollábamos más rápidamente, mi gente estuvo conectada con el negocio a pesar de que estábamos todos lejos, ¿no? Y luego la logística, desde el punto de vista de la gente, muy complicada. El transporte de por sí ya era un problema. A raíz de la pandemia y conforme el tiempo avanza, se ha convertido en un dolor de cabeza. Y hoy, post pandemia, tenemos además el efecto del problema de importaciones, ¿no? Que probablemente lo platicaremos posteriormente, pero sí fue momentos de mucha incertidumbre, de mucho estrés. Afortunadamente para negocios como el de Hugo de Colgate y el de Grupo Saguayo, significaron en muy buenas ventas, fuimos muy privilegiados, y el estrés estaba en que la capacidad instalada fuera suficiente para poder cubrir la demanda. En tu caso, Juan Carlos, que estás en una asociación de empresas de retail, principalmente, si no me equivoco, sé que el e-commerce creció muchísimo, pero también que la gente, lo poco que podía hacer era ir al súper. Entonces, que mucha gente pues, iba al súper, empezando por mí, la verdad. Entonces, ¿cómo respondieron todos tus agremiados en materia de ponerse las pilas y tener pues estos controles de los que ya hablaron tus compañeros de panel? ¿Y cómo fue el hecho de haber ya tenido tecnologías como el código de barras y como los códigos QR que ya se habían venido utilizando? O sea, ¿tú sientes que la transformación digital ya estaba ahí cuando esto los afectó? A ver, Mónica, tu pregunta está muy padre, pero la voy a tratar de dividir en tres partes. Uno, efectivamente en GC1 vimos un crecimiento muy importante y muy interesante en asociados pequeños, en pymes, que nos buscaban
para crear plataformas de Internet, para poder acercarse a vender al e-commerce, vender a través de Amazon, de Mercado Libre, de Linio, principalmente en México. Con ellos crecimos cerca del 60% de nuestras membresías del año pasado y lo que va de creciendo con ellos. Te digo, más del 60% de nuestras membresías son de ellos. Entonces, es impresionante ese tema. ¿Qué tan preparados estaban para enfrentar esta pandemia o la tecnología digital, la transformación digital? Yo creo que les faltaba. ¿En qué los apoyamos nosotros? Los capacitamos, les dijimos cómo, les decíamos, toma fotografías artísticas, toma fotografías de momentos de consumo para que las puedas subir en los diferentes marketplaces. Entonces, bien preparados, yo te diría que no estaban. Y sobre el tema del retail fue sorprendente, ¿no? Porque el retail de entrada como que no estaba preparado, pero esos volúmenes que tuvo de repente para el tema de mándamelo a casa, el delivery, fue espectacular, ¿no? Y entonces nosotros como GC1 también los apoyamos a crear estándares para que les permitiera unirse con todos los fabricantes y empezar a generar volúmenes interesantes de entrega en casa. ¿Sí? Pero muy, muy buena tu pregunta en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo, tú ya te me estabas adelantando, Hugo, y quizá ahora es el momento de decirlo, ¿cuáles fueron las tecnologías, además tú viniendo de esa área, que fueron desde tu perspectiva fundamentales para poder hacer frente a esta disrupción? Mira, fíjate que lo que nosotros identificamos y aprovechamos, siempre lo que puede ser una crisis se convierte en una oportunidad, y eso fue como la consideramos nosotros este tema, de acelerar nuestra estrategia de transformación digital. Que sí teníamos una estrategia, pero la verdad no se estaba moviendo a la velocidad que antes de la pandemia se requería. Y con este tema de la pandemia, lo que provocó fue que aceleramos nuestra estrategia de transformación digital y definimos una serie de paths para seguir en términos de tecnologías que veíamos como oportunidades para mejorar y agilizar y simplificar nuestros procesos de negocio y específicamente los procesos de supply chain, de abasto, end-to-end, desde la compra de materiales hasta la fabricación de los productos y las entregas al cliente. Te puedo poner ejemplos bien específicos. Mira, inteligencia artificial. Ejemplo específico, con la pandemia nosotros tenemos que tener una visibilidad muy clara de la disponibilidad en los anaqueles. Y antes de la pandemia nosotros utilizábamos una solución que de hecho es proveída por GC1, que se llama Desabasto Cero, pero era una solución en donde teníamos un grupo de 180 personas que nos ayudaban en los autoservicios a hacer auditorías de donde veían huecos en los anaqueles, por qué había un hueco, de qué tamaño era el hueco, y algo muy importante para nosotros, tanto los retailers como los fabricantes, entender la causa raíz del por qué estaba ese hueco. Pero eso lo hacía una persona, o lo hace una persona. Cuando se viene la pandemia, pues ustedes saben las medidas que se implementaron de distanciamiento social, todos los protocolos de higiene, lo que forzó a los retailers fue a no permitir la entrada de esa gente a los autoservicios. Entonces perdimos la visibilidad de lo que estaba pasando en los anaqueles, ¿no? Y en GC1 ya veníamos desarrollando una solución basada en inteligencia artificial que nos permite determinar los faltantes en anaquel sin tener a una persona contando, con un nivel de precisión igual o mejor de lo que teníamos con la gente, y de ahí lo disparamos, ¿verdad, Juan Carlos? O sea, y también a Jorge Luis, que él es miembro también del Consejo GC1, empezamos a trabajar y a apoyar el proyecto y a darle agilidad. Entonces, es un ejemplo de tecnologías que empezamos a usar. El segundo, la robotización. ¿Cómo nos dimos cuenta de algo que lo veíamos pues, en
workshops que nos invitan los proveedores de tecnología, en otras compañías, países de primer mundo, la robotización. Empezamos a tener problemas con nuestra gente, algunas de las personas que adquirieron el COVID, tuvimos que dejarlas en casa y fue muy curioso porque la gran mayoría del personal que se vio afectado fue personal considerado con morbilidad ya de edad, los tuvimos que mandar por su seguridad a las casas y resultó ser que la gran mayoría eran montacarguistas. Conseguir montacargas en el instante no es fácil porque es gente que tiene que tener una certificación que dura un tiempo. Entonces comenzamos a explorar algo que en su momento lo veíamos muy lejano, usar robots. Y entonces ya implementamos dos robots que ahora se dedican a traer y llevar tarimas, ¿sí? Pallets, para abastecer las líneas de producción. Con una agilidad, como te puedes imaginar, impresionante, 7x24 sin descanso. Entonces, esa fue otro tipo de tecnología, la parte de la robótica, que nos ayudó con ese tema. Otros ejemplos de tecnología, track and trace. Implementamos un sistema para tener la visibilidad de que realmente el producto que fabricamos, sobre todo la parte de limpieza, estaba llegando en el momento que nuestros clientes lo necesitaban y no teníamos muy claramente la ubicación de cómo iba el camión a lo largo de la ruta. Sabíamos que llegaba porque ya nos avisaban, pero no sabíamos dónde andaba y si llegaba atorado. Y con un sistema de track and trace, ¿sí? Tecnología satelital, digital, nos permitió saber precisamente dónde estaba esa orden, ese pedido, y si había algún problema en el transcurso de la entrega, le avisábamos a los clientes para que ellos también pudieran saber cómo actuar en la parte del punto de venta y garantizar el abasto del producto o buscar alternativas. Entonces, esos son algunos ejemplos de tecnologías que comenzamos a explorar por este tema, que bajo otra circunstancia yo te aseguro que hubiera sido difícil que estuviéramos explorándola en este año, en este momento específicamente. Claro. Mencionaste también al principio que montaron una solución end-to-end, ¿no? Desde la materia prima hasta el producto en el anaquel. Sí. Para lograr esto, ¿tuviste que trabajar con tus proveedores de materia prima, obligarlos o invitarlos a que se digitalizaran, a que ellos a su vez tengan que adoptar algún tipo de herramienta de código abierto para que haya interoperabilidad? ¿Cómo lo lograste? Sí, lo hicimos. Esa solución end-to-end es algo que no desarrollamos, utilizamos una solución que ya existe en nuestra plataforma del ERP que tenemos, que es una torre de control, pero definitivamente había prerequisitos y tuvimos que resolver los temas de, por ejemplo, algunos de mis proveedores me entregaban las materias primas pues, con un cartoncito y la hojita y su papelito, cosa que no me ayudaba a agilizar la entrada de los materiales. Entonces tuvimos que pedirles, ¿sí?, que utilizaran ya tecnología de códigos QR basados en los estándares que contamos, ¿sí?, con la ayuda de GC1 para agilizar el proceso de recibo, por ejemplo. Principalmente fueron los proveedores. En el tema también de los transportistas igual. Tuvimos que pedir a las líneas de transporte que proveyeran a sus choferes, a sus conductores, con teléfonos inteligentes para poder también ubicarlos y hacer uso de los códigos QR y de información de posicionamiento de dónde queríamos que los trailers se ubicaran dentro del parque de maniobras, el estacionamiento de maniobras de la planta, de nuestra planta. Entonces, definitivamente sí, tuvimos ahí que hacer un trabajo en ese sentido. Y de la misma forma nosotros con nuestros clientes hemos estado trabajando en soluciones que agilicen el recibo del lado de ellos, ¿no? Como es el uso de la etiqueta logística, que es un estándar también que estamos trabajando con GC1 para consolidar el concepto de recibo de confianza, en donde yo le voy a llevar un pallet surtido de muchos productos diferentes y donde nuestro cliente no va a tener la necesidad de abrir el pallet y de abrir las cajitas para saber y recibir qué es lo que le estoy entregando, ¿no? Y todo eso que estoy platicando, pues definitivamente depende de la tecnología, ¿no? Claro. Bueno, y en el caso de ustedes que son prácticamente el eslabón más importante de la última milla muchas veces, ¿cuáles fueron los retos y cómo lo resolvieron? Sí, digo, como sabes, Mónica, Impulsoras Aguayo es un distribuidor. Entonces nosotros recibimos, ahora sí que la estafeta de la mercancía con las marcas que nos dan los proveedores
y nuestra labor es distribuirlo a miles de clientes. Nuestro mercado es el mercado más bien de la miscelánea independiente, de los mercados, de las centrales de abasto. Entonces, este es un trabajo también muy importante. Invertimos de una manera muy parecida a lo que comenta Hugo, mucho en la cadena logística, reforzamos nuestros controles de inventario, reforzamos nuestra disciplina con los WMS para tener gran control de la mercancía. Nos seguimos conectando, todo en la llegada de información de los fabricantes es electrónica, uso por completo de la factura electrónica para el recibo y el track and trace de nuestros camiones. Entonces, esas son las tecnologías en las que estamos invirtiendo. Sí hubo un cambio del antes y el después, sobre todo desde el punto de vista del Consejo de Administración, ¿no? Que se dan cuenta de que es fundamental invertir. Si ya traíamos una inercia, se duplica afortunadamente el interés de los accionistas de las empresas en invertir en esta tecnología que ya no te da necesariamente ventaja competitiva, te pone en el plano de poder competir con operadores logísticos muy sofisticados que hay ya en México, ¿no? Es cierto, fue más fácil justificar las Sí, inversiones. y por otro lado, el cambio está desde el punto de vista del consumidor, que si antes recibía su mercancía en X, ahora lo quiere en X entre 2 o X entre 4, es decir, la necesidad de la oportunidad de la velocidad se ha incrementado brutalmente. Entonces, parte del resultado es tienes consumidores mucho más demandantes, ¿no? Que quieren los productos a buen precio, con una gran entrega y sin faltantes. Y al instante. ¿No? Entonces, eso deja un nivel de exigencia que no existía antes y que nos está obligando a todos los mayoristas, los autoservicios, a operar de una manera más eficiente. Entonces, sí ha sido un empujón el que nos dio las circunstancias. Bienvenido, porque nos saca de nuestra zona de confort y nos hace invertir y preocuparnos de cómo mejorar los KPIs operativos. Muy bien. ¿Algo que tú quisieras añadir a esto, Juan Carlos, desde la perspectiva de estos nuevos afiliados? Sí, no, con mucho gusto. No solamente desde ese punto de vista. Déjame, voy para atrás a platicar un poquito del tema que dice Hugo de nuestro producto de desabasto cero. Efectivamente, cuando viene la pandemia, nos vamos todos a casa y cuando queremos entregar el resultado del estudio a los fabricantes y al retail, nos damos cuenta de que no tenemos información y eso nos lleva a pensar de manera diferente. Y ahí es cuando ya traíamos el proyecto caminado, el de inteligencia artificial, hoy se llama Desabasto Cero Inteligencia Artificial, pero en su momento íbamos poco a poco a liberarlo y cuando nos damos cuenta decimos, vamos con todo, hacemos el cambio inmediatamente y el resultado que tenemos es 96.5% de efectividad en la toma en el número que le estamos entregando al retail y al fabricante. Primera gran sorpresa, pasamos de información quincenal a información diaria. Pasamos de tener cientos o miles de registros a tener millones de registros. Entonces, la verdad es que el proyecto de Desabasto Cero fue un gran reto en ese sentido y la pandemia nos llevó aceleradamente a liberarlo. Maravilloso. Otro tema sobre el tema de procesos. Estamos todos en casa y hay que firmar documentos, hay que autorizar documentos. Y cuando dices, ¿qué hacemos para autorizar documentos? Ni modo de tener a DHL entregando de casa en casa documentos para firmar. Nos ponemos a investigar, GS1 tiene un área de investigación, tenemos un área de desarrollo de productos y servicios y nos ponemos a investigar qué hay en el mercado y encontramos que hay alternativas de firmas electrónicas en documentos que adecuando tus procesos internos logras darle flujo a esos documentos. Hay aplicaciones que son a nivel internacional, hay aplicaciones que son a nivel local que te permiten firmar contratos con diferentes actores, firmar documentos internos que tengan una validez ante una auditoría. Entonces, en ese sentido avanzamos mucho. Por otro lado, en GS1 tenemos un área, tenemos otro producto que se llama Catalógalo. Bueno, Catalógalo era antes, hoy se llama Sinfonía.
Sinfonía es un catálogo electrónico para que todos los fabricantes suban sus productos ahí y todo el retail pueda ver ahí el producto del fabricante. Muy interesante. Tenemos un tema de el dato per se y la calidad de ese dato en nuestro sistema. Y nosotros en GC1 tenemos un área que se llama Secodat, que es un centro de control de datos donde nos permite garantizar que la información que está metida en Sinfonía es 100% clara y válida. Entonces, viene la pandemia y pues dejamos de recibir productos por lo mismo y decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo le garantizamos al retail y al fabricante el que su producto tenga esa calidad para que podamos garantizar? Tenemos aplicaciones de móviles que usan esa misma información. Entonces era importantísimo garantizar esa información. Nuestra área se va a su casa y decimos, y ahora, ni modo de llevarle los productos a su casa. Empezamos a generar ideas y liberamos 2 alternativas para Secodat. Uno que se llama Secodat a distancia, donde básicamente lo que hace el fabricante es, me manda los datos que él considera, yo los pongo en el sistema y luego los valido. Y tenemos otro proceso que es mucho más profesional, donde lo que me mandas son los planos autorizados de tu producto a nivel digital. Tengo aquí a Hugo, la pasta cero, el Colgate cero, me manda sus documentos maestros para que yo pueda, en base a eso, hacerle garantizarle que la información que está capturada en el catálogo es 100% verídica. Y entonces, con esas herramientas y con esos movimientos, logramos hacer que GC1 pudiera darle a los asociados esa continuidad que se necesitaba en ese momento de crisis y de manera muy importante. Y sobre el tema de logística en específico, se crean los almacenes oscuros, las cocinas oscuras, se empiezan a crear una serie de conceptos que acercan el producto al consumidor final en diferentes zonas. Y lo más importante para todos esos almacenes oscuros y demás es garantizar que la información logística del producto es la correcta. Y eso es lo que hace GC1. Entonces, estamos muy tranquilos porque realmente le dimos mucho valor al asociado y lo apoyamos para que tuviera la oportunidad de garantizar al retail la entrega del producto y el fabricante la entrega de su logística. Entonces, la verdad, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo en ese sentido. ¿Sí? Bueno, todo parece que ayudó y abonó a una más rápida transformación digital, como bueno, lo hemos visto en infinidad de industrias. Pero, ¿qué pasó con aquellos que no pudieron dar el ancho? ¿Qué pasó con quienes quizá tú conoces mejor, Juan Carlos, a esos pequeños negocios que ya no pudieron competir con los marketplaces enormes, que no tuvieron la visión o la oportunidad de subirse al e-commerce? En fin, ¿cuáles creen ustedes, cada quien desde su perspectiva, que fueron las principales bajas o las principales fracturas que vivieron en este periodo? Y ya más adelante veremos cuáles serán las tecnologías que piensan ustedes son clave para que no nos vuelvan a agarrar desprevenidos. ¿Quién quiere comenzar? No sé si tú también, sí. Juan Carlos. ¿Empiezo yo? Sí. ¿Les parece? Adelante. Como estadística, en GC1, por ejemplo, tenemos la membresía de los pymes y el pyme desaparece antes de los 5 años. A menos de que tenga soluciones logísticas, soluciones tecnológicas que le permitan seguir creciendo. En ese sentido, el año pasado, pues, desgraciadamente, sí se pierden muchas pymes, hasta negocios un poquito más grandecitos que pymes también sufren una caída importante y tienden a desaparecer. Yo creo que lo que los mata es el no acercarse, por ejemplo, a asociaciones como GC1, donde nosotros les podemos dar ideas
y los podemos apoyar a esa relación, a que sigan generando buenas relaciones. GS1 tiene la característica de sentar en la misma mesa al retail y al fabricante. Lo vemos aquí. Hugo es Colgate, Jorge está en Saguayo, ambos, Corby, ambos están sentados en la mesa de GS1. Entonces, esa es una gran oportunidad que le damos a los asociados de acercarse a GS1 para buscar esa relación. Y creo que el principal motivo por el que desaparecen es porque no buscan esa ayuda. ¿Sí? Ok. O sea, tú dirías que fundamentalmente hay que tener colaboración. Sí. O sea, que la colaboración se vuelve más importante que nunca, hasta con tu competencia. Sí, sí, y también reconocer que hay tecnologías que, querramos o no, vienen superando al clásico correo electrónico. El WhatsApp es una maravilla. El WhatsApp hoy se vuelve la herramienta de comunicación más efectiva hasta para las mismas empresas. Y entonces, todas esas cuestiones que a simple vista no logras identificar como pyme porque estás inmerso en una problemática de cómo sobrevivir, cómo entregar, cómo producir al mejor costo, pagos y demás. Yo creo que cuando te acercas a asociaciones como GS1 que buscan esa colaboración, le permite al asociado liberarse un poquito de esos temas y sentirse protegido en ese sentido. Pero sí, la colaboración es el punto más importante que nos dejó esta pandemia. Ok, ¿Sí? Gracias. En tu caso, ¿cuál fue lo más lamentable, lo más triste, la fractura más grande? Mira, yo creo que definitivamente lo que observé a nivel de la industria y platicando con mis peers, sobre todo en la industria nacional, creo yo que no estaban preparados para la pandemia. A diferencia de nosotros, al ser una compañía global, y yo creo que le sucedió eso a todas las compañías globales, nosotros ya traíamos información como de 6, 7 meses por adelantado lo que estaba pasando en nuestras subsidiarias en Asia. Claro. Y entonces ellos fue los que les tocó sufrir, pero desarrollaron aprendizajes que compartieron con nosotros por adelantado. Y entonces debo reconocer que nosotros aprovechamos todo ese conocimiento y esa experiencia para estar preparados en todos sentidos, desde cómo proteger a nuestra gente, que fue la prioridad número 1, hasta cómo entender las variaciones en la demanda de ciertos productos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y cuando yo lo veía con la industria local, tenemos proveedores locales, pues fue medio complicado y triste. ¿Qué hicimos nosotros? Y yo creo que es algo que estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos en ese sentido. Colaboramos, trabajamos muy duro desde el punto de vista colaborativo, tanto con nuestros proveedores de servicio como con nuestros clientes, ¿no? Pues yo te puedo decir, por ejemplo, yo tengo operaciones logísticas que las corren 3PLs, que son compañías especialistas en administrar operaciones en los centros de distribución, y lo que hicimos inmediatamente fue compartir con ellos de manera colaborativa todos esos aprendizajes para que ellos pudieran garantizar que las condiciones de trabajo de nuestra gente eran las adecuadas. Primero, que estaban protegidos y que íbamos a poder continuar operando sin mayor disrupción en el negocio para abastecer los anaqueles con los productos. Entonces, yo te puedo decir que para mí ese fue la principal fractura con la gran mayoría de las empresas locales que no tenían esa oportunidad, ¿no? Tuvieron que aprender sobre la marcha y con golpes. Claro. Muy bien. En tu caso, Sí, en el caso del negocio del mayoreo de este tipo de productos, yo te diría probablemente muchos perdedores en la pequeña tiendita de la esquina, que más que por falta de tecnología fue por cambios en la demanda y por probablemente el nivel de desempleo que esto provocó. Sin embargo, no fue catastrófico, sí hubo una desaparición importante de puntos de venta que conforme vamos regresando a la normalidad vuelven a resurgir. Y yo te diré que desde la perspectiva de nosotros fue un problema más de demanda y de disponibilidad de efectivo en los bolsillos del consumidor, no tanto de tecnología. Y a diferencia de lo que algunos opinan, yo creo que ahora la tecnología está más disponible y accesible que nunca, como comentaba Juan Carlos.
herramientas tan sencillas como el WhatsApp, muchas de las tecnologías de seguimiento, muchos de los e-commerce, inclusive te ofrecen paquetitos muy sencillos, muy baratos para poder empezar a hacerlo poco a poco, ¿no? Y ves las empresas de entrega de última milla que te cobran unos pesos por hacer el servicio. Entonces, yo siento que no va por ahí tanto el problema, por lo menos en las partes más bajas, digamos, de la cadena de suministro de bienes de consumo y de abarrotes. Y el problema fue más bien cash. Hay un problema fuerte que no ha cambiado la pandemia y que todos estamos pendientes de esto, es el dinero electrónico versus el dinero físico. Claro. Todavía en el comercio de detalle en todo el país, ves los grandes fajos de dinero en las centrales de abasto, porque el dinero electrónico no ha llegado. Yo te diría que esa es una de las grandes deficiencias que como economía tenemos, que en Asia, en Europa ya prácticamente se están olvidando del efectivo. Esa es una gran barrera, un punto de mucho estrés y de mucho problema. Y yo creo que hacia el futuro es uno de los grandes retos para el país, cómo entrarle al dinero electrónico. Y otro reto no sería para estas misceláneas de las que hablas. Yo sé que ustedes los deben de ayudar porque ustedes ya deben de tener más o menos medida la demanda que hay en el pueblito tal, en la tiendita particular tal, pero ¿no sería también muy bueno para que no desaparezcan todos estos pequeños comercios, que ellos también empezaran a adoptar algunas herramientas que pudieran estar previendo el surtido de ciertos productos y no de otros para no descapitalizarse? O sea, ¿yo para qué quiero tener 5 latas de, no sé, de chiles cuaresmeños cuando nadie los usa? O no es temporada en que van a usar chiles largos porque no van a hacer bacalao, qué sé yo. Esto mismo no podría, que aplica para los grandes retailers, ¿no? No se puede como transferir a las pymes. Sí. Y de hecho hay muchas soluciones para eso. Si te vas unos 10 años atrás, 20 años atrás, muchas de las empresas, por ejemplo, de punto de venta, que generaban sistemas sencillos de punto de venta, estaban basadas en computadora. Nos imaginábamos hace 10, 15 años que el tendero iba a tener su computadora con su pantalla. Eso ha cambiado por completo. Todos esos sistemas de punto de venta ahora están en un dispositivo móvil. Los tenderos comienzan a utilizar dispositivos móviles y hay muchas soluciones para eso. Una de las barreras es el dinero electrónico. Ese es complicado. Y otra de las barreras es la disponibilidad de la red. Es decir, todavía tenemos, por ejemplo, Saguayo changarrea a lugares fuera de las grandes metrópolis. Todavía los canales de acceso a Internet no tienen la calidad ni el precio que deberían de tener. Son las barreras. Y ahí tienes la barrera también para el tracking, ¿no? Correcto. O sea, ¿cómo le da seguimiento a un transporte que está pasando por la carretera de Atemajac a Tapalpa, que la mitad no tiene cobertura? Es un issue eso. Sí, correcto. Tienes esas zonas grises. Ajá. Cuando el camión regresa a la zona de cobertura, pues te avisa qué pasó. Tienes zonas grises. Y ya no hablemos de la cuestión de la delincuencia, que también es otra de las grandes barreras, ¿no? Pero estructuralmente yo creo que hay posibilidades de que aún el pequeño negocio automatice muchas de sus funciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos muchos vendedores. El vendedor se comunica eficientemente con el señor de la tienda vía WhatsApp. Esa es una herramienta medio obscura, medio escondida ahí detrás de las grandes tecnologías, pero es sumamente eficiente, muy eficiente. ¿Cómo no? ¿Ustedes creen que el 5G venga a ayudar en ese sentido y este nuevo Internet para todos del que habla la nueva administración, que es una prioridad? Definitivamente yo sí lo creo. Lo que no estoy seguro es la velocidad con la que la tecnología, por lo menos en México, va a entrar, ¿no? Precisamente ayer estaba leyendo que ya prácticamente Estados Unidos el próximo año se va a deshacer de la tecnología 3G, todo va a ser 5G y entonces cuando viajemos a Estados Unidos, los de México vamos a tener que comprar un chip para que nuestro teléfono que hoy funciona tanto aquí en México como en Estados Unidos, jale para allá. Entonces vamos a tener que comprar un chip de 5G si queremos comunicarnos
y dices, no puede ser posible eso, ¿no? Entonces, definitivamente la tecnología ya está, ya existe, es robusta, va a abrir un amplio abanico de soluciones nuevas para agilizar el comercio en todos sentidos, pero te digo, no estoy seguro, por lo menos en México, cuánto tiempo va a tardar en que alcancemos ese nivel de cobertura que esperamos para hacer los negocios más ágiles y dinámicos como lo requiere el mercado de hoy, ¿no? Claro. Ya tenemos una pregunta, espero que ya estén listos todos con más preguntas, porque a mí se me acaban muy rápido las preguntas semi-inteligentes. Entonces, no sé a quién está dirigida, la voy a dirigir a ambos. Dice, quiere decir, no creo que sea para ti, pero bueno, que tu servicio logístico es outsourcing, ¿qué empresa lo gestiona y cómo se conecta o visualiza sus almacenes? Supongo que es Mi para ti. servicio logístico es outsourced. No puedo decir el nombre tengo 2 compañías, no puedo decir desafortunadamente por cuestiones de confidencialidad los nombres de las compañías, pero sí, ¿y cómo lo gestionamos? Con tecnología, o sea, conectamos a través de estándares de intercambio de datos, de EDI, y de tecnologías de intercambio de datos estandarizadas, los WMS de mis 3PLs con nuestra plataforma ERP, sin ningún problema. Ok. Y eso ayuda a la visualización de almacenes. Definitivamente nos ayuda, por lo menos en la operación del almacén, tenemos una visualización muy clara de los niveles de inventario que tenemos, qué producto está en espera de ser liberado por calidad, qué producto lo tenemos rechazado, etc. Entonces tenemos una visibilidad muy, muy clara de lo que hay adentro del almacén. Y te puedo decir, y lo digo con mucho orgullo, la eficiencia de nuestro socio de negocios es alta y nuestros niveles de exactitud de registros de los inventarios es muy bueno, con el uso de la tecnología. Claro. Y buscando todavía cómo mejorar aún más eso, ¿no? Juan Carlos. Déjame aunar un poco más en el comentario de Hugo. El otro gran tema que tiene que ver con el 3PL tiene que ver con el estándar. ¿Con el qué, perdón? El estándar. Los estándares, el manejo de la información en un estándar de información. Hoy lo vivimos, hoy tenemos un caso muy claro, se llama Cartaporte, donde el problema de esta solicitud o esta necesidad que nos está generando el gobierno por tener un documento que se llama Cartaporte, le está significando al fabricante y al retail que tengan que mandar información a un tercero para que ese tercero termine de llenar la información y poder presentar ese documento que se llama Cartaporte. La problemática que hoy tienen es que si yo tengo 10 proveedores de este lado y cada uno de esos 10 proveedores me pide la información de una manera diferente, pues se la voy a tener que dar, pero a mí me está complicando la vida. Y si yo le voy a pedir a estos 10 clientes que quieren la información de otra manera, me van a complicar la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y en qué estamos trabajando nosotros como GS1? En tener un estándar, donde ese estándar tanto le sirva al proveedor como le sirva al cliente del fabricante. Y así la cadena hacia adelante, ¿no? Del detalle hacia el fabricante y hacia su consumidor, o del primer materia prima a la segunda materia prima, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener estándares, porque si no, no funcionamos. Y eso es lo que está haciendo Colgate con su outsourcing. Le está permitiendo estandarizar al de atrás y al de adelante con tecnología. Por eso habla de EDI, por eso hablas de una buena comunicación, de mucha eficiencia, gracias a los estándares. ¿Y estos estándares son código abierto o están publicados o...? Imagínate que es un archivo de Excel con columnas varias y tú dices, siempre en la columna 2 tengo que poner la orden de compra y en la 4 el producto. La 3 no la quiero usar hoy, no la uso, pero por lo menos la 2 y la 4 que son información que me pide mi proveedor o que me pide mi retail, se la puedo dar. Y en ese orden, para que no tengamos que estar peleándonos con que me diste acá y era por acá. Si logras tener un estándar y logras tener un documento perfectamente estandarizado o documentado, vas a poder tener negocios mucho más
caminando mucho más sencillos. Ahora, esto se ha hablado muchísimo de blockchain, que blockchain puede venir a sustituir este tipo de, ¿no? de engorrosos trámites de y a quién le creo, si este es el contrato original, que nadie lo haya manipulado, que sí tenga pues las negociaciones que se plasmaron en la mesa, en fin. Y también para este tipo de, ¿no? de trazabilidad de toda la cadena, desde que el producto sale de la huerta, ¿no? Una lechuga, por ejemplo, que sea verdaderamente orgánica, hasta que llega al almacén pasando por tus camiones. ¿Ustedes han pensado en blockchain? ¿Lo han analizado? Mira, nosotros como GS1 vemos a blockchain como un habilitador más. Atrás tiene que haber estándares, atrás tiene que haber formas de comunicarse con mucha facilidad. Entonces, el blockchain es una herramienta más. ¿Pero no han visto seriamente adoptarlo? Yo pudiera agregar con eso, o sea, sí lo hemos identificado como una oportunidad, definitivamente, y voy a ser específico con un proyecto que estamos trabajando, de hecho, a nivel de industria del retail en GS1, que es el recibo de confianza, ¿sí? En donde definitivamente blockchain se convertiría en un superhabilitador, precisamente para lo que tú dices, para que no haya ya pleito de quién tiene la razón. Regularmente cuando entregamos el producto surgen discrepancias. Yo dije que te estoy entregando 100 cajas de un producto y cuando tú me recibes dices que nada más eran 90. Y puede haber N mil razones por cómo están los procesos, el tamaño de la operación, N mil causas por las cuales hay esa diferencia, ¿sí? Para evitar esas diferencias, la tecnología de blockchain nos ayudaría perfectamente para que todos los jugadores en medio de ese proceso estén conectados y realmente como un general ledger múltiple nos digan exactamente qué es lo que están entregando y recibiendo y hacer las conciliaciones necesarias automáticamente. Pero todavía fíjate que estamos en el proceso de alinear valga la redundancia, el proceso de negocio antes de meterle la tecnología, ¿no? Porque tú sabes, cuando le metes cualquier tipo de tecnología, tú se la metes a un proceso que está descompuesto y la clásica de los changuitos, ¿no? Garbage in, garbage out. Por más moderna y eficiente y inteligente artificialmente la tecnología lo sea, ¿no? Entonces, claro, sí lo estamos contemplando, pero todavía no tenemos esa claridad, por lo menos a nivel de GS1 y de la industria del comercio. Y si yo pudiera agregar Sí. mi entendimiento, y de nuevo no soy experto en blockchain, más bien ese es un mecanismo donde se evita la falsificación de documentos electrónicos. Que en el caso inclusive de nuestros pero también procesos… funciona para trazabilidad. Sí, Trazabilidad, correcto. sí, Pero por ejemplo, hoy tenemos trazabilidad con EDI, tenemos trazabilidad con la factura electrónica, que es un estándar y que fluye, y normalmente en el ambiente comercial hay poca posibilidad de un fraude por un documento falsificado, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí está, y yo he escuchado que más blockchain va hacia la parte financiera, hacia los certificados financieros, cartas de importación, ese tipo de cosas que son documentos de más valor en caso de ser Ya hay muchos falsificados, ¿no? ejemplos ahora en el área de supply, en la cadena de suministro, que están utilizando Poco la a poco, tecnología, pero- pero es compleja. Sí. Debo de confesar, a mí me costó mucho trabajo entender qué era blockchain y lo más importante, cómo lo puedes aplicar, ¿no? Exacto. Entonces, pero insisto, sí hay que garantizar que los procesos están claramente definidos, estructurados y que fluyen, y que ¿no? fluyen, Que ¿no? Y fluyen ya después entre… vemos cómo los automatizamos y garantizamos la integridad de los datos y la información. Ujú, muy bien. Y sobre el tema de trazabilidad, no se necesita un blockchain para lograrlo. Es más, yo te diría que hay tecnologías mucho más sencillas, no tan accesibles a lo mejor. Por ejemplo, un chip de RFID que le puedas embeber a una caja, una tarima, un producto, y que te permite darle el seguimiento a eso desde que sale del fabricante hasta que se consume en tu hogar. Entonces, creo que hay tecnologías que están mucho más cerca de liberarse, como es el RFID,
para estos temas de trazabilidad. ¿Sí? Ok. Fíjense, yo la pregunta de blockchain la hice antes de que me llegara. Palomita. Bueno, o al menos antes de que la viera. Muy bien, entonces quiere decir que estamos pensando más o menos en lo mismo. Estamos sincronizados. Ok, entonces, otra vez viendo a futuro, ¿cuáles dirían ustedes que son las tecnologías en donde van a poner más foco? Y si quieren también, me gustaría que tocaran el punto de la seguridad. Tú hablaste, Juan Carlos, del dato. Y hoy en día, como ustedes bien saben, porque todos hablaron de datos de alguna forma, es el activo más importante de las organizaciones, ¿no? Bueno, aparte de su gente, por supuesto. Entonces, la protección del dato es fundamental, ¿no? Sobre todo porque también en esta temporada, en estos últimos meses, se incrementaron increíblemente los ataques de todo tipo. Y vimos ataques incluso a infraestructura operativa, o sea, infraestructura de El mismo suministro de combustible, petróleo, ¿no? De sí, combustible, o ataque a la infraestructura de agua de una ciudad completa. Y también a muchas de las instituciones públicas, secretarías, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Economía, en fin, ya sea por incidentes de descuido, de seguridad o porque hubo un ataque dirigido. ¿Cómo se están protegiendo? Esa es una, si quieren muy rápidamente, y luego, ¿qué tecnologías en cada caso son en las que van a poner más foco? Muy bien. En el tema de seguridad, efectivamente, son dos temas principalmente, la seguridad física y la seguridad lógica. En la seguridad lógica hay muchas herramientas para lograr esa protección, tanto en un teléfono como en una gran corporación. Siempre vas a tener alguna buena tecnología que te proteja en ese sentido. Para la seguridad física, no hay nada mejor que un camión atrás de un buen producto, ¿no? Una guardia que ayude a mantener el producto libre de robos. Sin embargo, sobre la segunda pregunta de qué es, hacia dónde va, yo creo que el tema más importante va a estar en ese regreso que todos estamos esperando tener a nuestras oficinas, a nuestras juntas, y que va a llegar un momento donde todos estemos en la calle y nos vamos a quedar con la buena costumbre de pedir el producto a la casa. Y entonces va a llegar un momento donde digas, pues quiero pedirlo, sí, pero no hay nadie en la casa. Entonces vamos a entrar en temas de agilidad de información y agilidad de procesos para que yo pida hoy a las 8 de la mañana y me garantices que me entregas a las 8 de la noche, donde yo sé que a las 8 de la noche yo estoy en mi casa para poderte recibir. Yo creo que las tecnologías y los procesos van a migrar hacia ese oportunismo que se va a necesitar para garantizarle a todos los consumidores tener el producto en el momento en que el consumidor lo quiera. ¿Sí? Para mí creo que ese sería el tema más importante a resolver en este regreso. Me parece muy bien porque a mí ya me pasó eso. Que no te llegue el producto a la hora que te dicen que te va a llegar. Así es. Y te genera un malestar y te puede generar hasta una calificación negativa para el proveedor, y a lo mejor el pobre proveedor no tuvo la culpa, pero a ti no te llegó en el momento en que tú lo querías. Exacto. Entonces, yo creo que son de los temas que va a haber que resolver de manera importante en este regreso que será el próximo año, ¿no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Adelante, Hugo. Pues precisamente como me doy cuenta y me he dado cuenta que los consumidores se molestan porque llegamos tarde con los productos, una de las áreas de mucho enfoque que estamos poniendo es precisamente esas tecnologías de track and trace, pero no solamente para rastrear la orden y garantizar que llega a tiempo y en buen estado,
estamos utilizando también la tecnología desde el punto de vista de seguridad. Y aquí sí discrepo en un punto con Juan Carlos, cuando le dice que hay que traer al camión blindado y la escolta atrás. Fíjate que ya nos dimos cuenta que no funciona. Es muy Tanto caro. traer es muy caro y no te da los resultados que uno espera, porque ahora ya con todo y las escoltas te roban el producto. Y hemos explorado tecnología que nos está funcionando de track and trace, que la combinación de la tecnología, el rastreo, protocolos de seguridad y entrenamiento a los choferes nos ha dado mejor resultado que traer unas escoltas físicas atrás con guardias. Y eso es a través del uso de la tecnología, inteligencia de seguridad que identifica los patrones de dónde están los robos, en qué rutas, en qué regiones, y esos analíticos que llevamos a cabo junto con la compañía de seguridad para ver qué tipo de acciones tácticas tenemos que poner para proteger tanto a los operadores como a los productos, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, definitivamente, le estamos metiendo muy fuerte al tema de la automatización y la transformación digital en el sentido de muchos de los papeles que tenemos en la planta, en el piso de las líneas de producción, en los warehouses, estamos poniéndolos en tablet, estamos automatizando procesos de negocio, flujos, autorizaciones, aprobaciones, todo digital, ¿no? En lugar de usar el papel. Y la parte, como te digo, muchos procesos de robots que nos ayuden a facilitar tareas repetitivas, pesadas, y que nos ayuden a no depender tanto de la gente. Y la tercera, estamos también pegándole muy fuerte a la utilización de tecnologías de RFID, de QRs, para apoyar esa digitalización que te hablaba de los procesos a través del uso de los estándares. Esas son las tres principales áreas que vamos a enfocarnos. Muy bien. Ya llegó una aclaración y tiene razón esta persona. Dice que el WhatsApp no fue ataque, fue una mala configuración. Ya pasé el dato. Sí, Sí, cierto. es cierto. Bueno, adelante, Jorge. Mira, en el caso de nosotros como mayoristas, como distribuidores, vemos en las aplicaciones móviles gran desarrollo tanto para nuestros clientes, nuestros operadores de camión, muy parecido a lo que ha implementado Hugo, el track and trace de los camiones, de identificación de zonas de riesgo, de la torre de control, de monitoreos físicos o automáticos que te digan si un camión entra en lugares no deseados o que tiene algún problema, ¿no? Y sobre la identidad del usuario, también ahí hay una gran oportunidad porque al tener cada vez más datos, cada vez más usuarios conectados, tienes que encontrar un balance entre poderle dar al usuario la información que requiere y al mismo tiempo proteger su identidad, ¿no? Entonces, ahí es encontrar un balance, además son soluciones que requieren de recursos, ¿no? Entonces ahí sí es un punto, yo creo que mucho de crecimiento hacia el futuro, la seguridad informática, y la otra es la disponibilidad de la red, ¿no? Que ahora necesitas red para todo, en todos los lugares, estás de vacaciones, estás en el avión, estás en la carretera, en tu negocio, estás conectado todo el tiempo. El regreso a las oficinas yo veo que se va a tardar mucho y que va a ser parcial. Y cada vez más los ejecutivos como nosotros estaremos siempre en la calle y tu necesidad es de estar conectado lo más rápido posible, ¿no? Ya cuando se te baja 3G tu teléfono empiezan a fallar las cosas. Entonces ahí hay una oportunidad muy grande de infraestructura y de poder contar con la red todo el tiempo. Muy bien. A ver, yo necesito aquí a Vicky o a quién me está oyendo para que me diga si después de esto tenemos un fun factor en la agenda. Vamos a ver la agenda del evento. ¿Sí tenemos fun factor? ¿Tenemos un break? ¿Sí? ¿De cuánto tiempo? De media hora. Ah, perfecto. Entonces pueden ir a visitar los stands. Ok, perfecto. Pues entonces no me resta más que, si me pasas los diplomas, Vicky, por favor, para entregarlos a nuestros brillantes panelistas que nos acompañaron hoy. Ouch.
Muchas gracias. Empezamos con Jorge ahora. Muchas gracias, Jorge, Gracias a ti, Mónica. por tu Muchas brillante gracias. participación. Hugo, Muchas gracias, no, Mónica. al contrario, a ustedes. Y Gracias. Juan Carlos, Mónica. muéstrenlos acá, y yo un aplauso aquí desde el foro a nuestros panelistas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Un placer contar Muy con divertido. ustedes. Muchas gracias. Estuvo muy divertido, Muy interesante. muy También la pasamos bien. ilustrador. Espero que haya sido Sí. De valor. de valor. Cómo no, claro que sí. Muchas gracias. Y no se vayan, seguimos con el Fun Factor, el break. Vayan a visitar los stands, no se pierdan las sorpresas, los regalos, las rifas y volvemos con el programa en media hora. Gracias. Gracias.